Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Dice, ¿es posible aplicar sanciones por actos de soborno sin que antes el personal haya firmado un acuerdo donde acepta tales condiciones y sanciones? ¿Es posible eso? ¿Qué dice el grupo? Vamos a ver. Anderson. ¿Está Anderson? Sino Elías. Hola, ¿me escuchas? Sí, cómo no. ¿Qué dices? ¿Es verdadero o es falso esa afirmación? Yo creo que es falso, Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué consideras que es falso? porque, a ver, yo pongo un ejemplo de la vida real, ¿no? Eh, yo no necesito firmar un documento previo donde diga no debes de robar para ser de repente sancionado por el Estado, ¿no? Pero yo sé que si salgo a la calle a robar, no sé, un celular, voy a ir preso, voy a ser sancionado, pero no he firmado un documento previo, ¿no? Correcto, correcto. Mm. Sí, de repente hay acciones, como tú has dicho, ¿no? De sustraer, robar algo, apropiarse de lo ajeno, ¿no? Que está, digamos, establecido en la ley, ¿no? En el Código Civil, qué sé yo. Y entonces las sanciones se aplican directamente sin que tú hayas tenido que firmar un documento alineándote a ellas, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de actos de soborno, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y pensemos en la organización, digamos, ¿no? Es decir, alguien que de repente realiza un soborno y no haya firmado ningún acuerdo aceptando estas condiciones y sanciones, ¿es posible aplicarle tales condiciones y sanciones? Luis, yo creo de que cuando uno inicia un vínculo laboral con alguna Ujú. compañía, Sí, este, por experiencia personal, nos hacen firmar el tema de aceptar las políticas de la empresa, ¿no? correcto. Y en estas políticas está ahí el manual del trabajador, en otras palabras, las reglas de juego, ¿no? Así es. Entonces, y ahí está, pues, ¿no? Entonces, obviamente, si no te dan ese documento, de repente una persona puede actuar sin saber que está en falta, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿No? sí. Entonces, y si no está claro eso, si no está claro, obviamente el trabajador podría decir, pero yo no sabía, ni nadie me ha dicho, yo no he hecho nada, no he incurrido en ninguna falta grave, solamente, imaginemos, ¿no? Solamente acepté un cariño del proveedor por una fiesta, por decirlo, ¿no? Ujú. Pero ya entrando en un marco de antisoborno, obviamente eso está mal. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Si no Claro, está firmado, por ahí no se le podría, pues, sancionar. de acuerdo, de acuerdo. Sí, es correcto, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, falso, ¿no? En todos los casos, en este caso, por ejemplo, es importante que el personal, por ejemplo, haya firmado el acuerdo, ¿no? Con el manual de ética, con el reglamento de trabajo, con las políticas y procedimientos de la organización, bien. Incluyendo incluso lo del cliente, ¿no? Porque a veces ustedes tienen prácticamente todos sus trabajos se desarrollan fuera de la oficina, o sea, ustedes no desarrollan el servicio en la oficina, desarrollan el servicio en campo, en el site del cliente, ¿no? En las instalaciones de sus clientes. Entonces, también firman acuerdos de cumplimiento, ¿no? A las políticas del cliente a través de los contratos, ¿no? Bien, entonces por ahí vienen justamente estos acuerdos y condiciones y sanciones, ¿no?
previstas, ¿no? Como ustedes saben, en minería, no tener el EPP, por ejemplo, te encuentras en el EPP en una actividad de repente de riesgo alto y ya no la cuentas, ¿no? De repente la organización te puede mantener en otro proyecto, en otro servicio, pero en ese proyecto, en ese servicio, de repente ya no. Ha pasado. Bien. Igualmente con los temas de soborno, ¿no? ¿Correcto? También pasa, ¿no? De que se incurre esto y a veces la política de la organización no lo han tipificado, pero sí las políticas del cliente. Y entonces el personal va a recibir las sanciones, ¿no? Correspondientes a través del contrato con ese cliente. Bien, entonces es importante que el personal sea consciente de la política, de los procedimientos, ¿no? Y el deber de cumplirlos, ¿no? Es importante que sepa cómo contribuye al sistema de gestión antisoborno, cuáles son los beneficios de tener un buen desempeño en la parte de gestión antisoborno y de informar sospechas de soborno, ¿no? Entonces, esos son los tres elementos importantes. Las implicancias de no cumplir los requisitos del sistema de gestión antisoborno, los procedimientos del sistema de gestión antisoborno y su deber de cumplimiento, eh, los beneficios de denunciar sospechas de soborno y cómo y a quién pueden informar cualquier inquietud. Bien. Entonces, esos son los elementos que, digamos, cita la norma para poder asegurar que el personal sea consciente. Bien. Tiene que haber un programa de concientización, que no es el programa de capacitación. Bien. Y en este programa se tiene que establecer cuándo y quién, ¿no? proporcionó la concientización o la charla, ¿no? La actividad a desarrollar. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer un pequeño taller de concientización del personal. En este taller, vamos a proyectarlo por acá, a ver. Ustedes, cada grupo, ¿no? Va a colocar en en estos cuadros que están acá, en esta tabla, ¿no? Van a completar esta tabla. Voy a ponerle otro color, a ver, en esta parte de acá, ¿no? Van a completar qué actividades para concientizar al personal, ¿no? Actividades, si quieren lo podemos colocar acá. Actividades para concientizar al personal. Bien. Y aquí están los temas. Política, procedimientos, ¿no? del sistema de gestión de soborno, contribución a la eficacia, beneficios de denunciar sospechas, cómo a quién y a quién, cómo y a quién se puede informar cualquier inquietud, procedimientos antisoborno y su deber de cumplirlos, implicancias de no cumplir con los requisitos del sistema de gestión antisoborno. Bien. Entonces, ustedes van a completar acá cómo creen que ese tema puede concientizarse al personal. No todos son charlas, no todos son campañas, ¿no? Hay otras actividades, por ejemplo, hay teatralizaciones, no sé si han escuchado. eh, Hay de repente visitas, ¿no? Visitas a campo por parte de la alta dirección, ¿no? O sea, serían como charlas, pero de la alta dirección. Eh, Concursos, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que había un concurso que lo hizo Recursos Humanos conociendo nuestros procedimientos, ¿no? Y entonces te agarraban y te colocaban, por ejemplo, mandaban así como yo les mando acá una declaración de verdadero o falso,
y mandaba una declaración. Es cierto que en nuestro procedimiento de gestión comercial se debe hacer esto, esto, esto. Y entonces la gente agarraba y empezaba a entrar al servidor, buscaba el procedimiento, lo leía, ¿no? Veía que estaba ahí tal cual la declaración, entonces respondían verdadero, otros decían no, falso, ¿no? Y en ese esfuerzo, ¿no? Los que respondían bien, correcto, tenían un premio, tenían un, ¿cómo se llama? Un beneficio, ¿no? Por ahí le daban algún descuento, por ejemplo, en el cine, te daban boletos de cine. Habían varias cosas, ¿no? Que ayudaban a que la gente eh, participara, ¿no? Y en el esfuerzo de buscar, por ejemplo, eh, cómo se cumplía, ¿correcto? Tal procedimiento o los compromisos de la política o los objetivos del sistema de gestión, ¿no? Entonces lograban que la gente vaya tomando conciencia, ¿no? Inclusive algunos decían, uy, ¿teníamos esto? ¿Y si teníamos esto? Hay gente que no lo tenía claro, ¿no? Bien. Y a veces gente que era, o personal que era antiguo, ¿no? O sea, que tenía sus añitos en la organización, pero de repente no le había quedado claro algunos estándares. Sí, Perfecto. Ok. Entonces, de la lista que hemos escogido de, bueno, los principales aspectos de comunicación, tenemos la PA de SESMA y del Sistema Integrado de Gestión. El receptor, en este caso, consideramos que deben ser todos los trabajadores de la organización. La estrategia y o medios debería ser la difusión, capacitación, la publicación de ello. Esto claramente, como es de la organización, debe ser de manera interna. Y el registro sería una lista de asistencia, los correos, donde se difunden también las políticas y todo ello, acta de reuniones, fotografías, periódicos murales, entre otros. Otro aspecto a comunicar también importante son los objetivos y las metas. Igualmente, los receptores deberían ser todos los trabajadores de la organización. La estrategia o medios, también difusión, capacitación, publicación. Igualmente, esto se manejaría de manera interna. Y el registro igualmente consideramos que sería una lista de asistencia, correos, periódicos murales, etc. Y luego, otro aspecto de comunicar, consideramos que es nuestro reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. El receptor igualmente son todos los trabajadores. La estrategia medios, bueno, la entrega en físico que se realiza tan pronto un colaborador nuevo se une a la organización. Esto es igual de manera interna y el registro lo maneja el área de gestión humana, es el cargo de entrega, ¿no? Que se firma. El siguiente aspecto a comunicar, consideramos que es el mapa de riesgos, igualmente el receptor serían todos los trabajadores. Esto se publica y igualmente se maneja de manera interna. El registro, bueno, es la publicación que se da de este mapa de riesgos, ¿no? Y esos son los principales. Hemos colocado una gran lista, pero creo que esos son los más importantes. ujú, excelente. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a continuar con un tema relacionado a la información documentada. Es algo que ustedes ya manejan en realidad, ¿no? Pero obviamente es importante tocar este tema, recordarlo, ¿no? Cómo se maneja esta información documentada en la ISO, ¿no? Bien. En realidad este capítulo es muy similar en los otros sistemas de gestión que ustedes ya conocen. Revisar esto a través de un pequeño video que voy a compartir con ustedes. El objetivo de la gestión de la información es la creación, control e integridad de la información de una organización, lo cual hace posible la eficiencia, la rendición de cuentas, la gestión de los riesgos y la continuidad de la organización. La gestión de la información inicia con el ciclo documental, en el cual un equipo de trabajo define los criterios de creación y control de los documentos, según las necesidades de los procesos y recursos de la organización.
Para planificar la estructura documental, se debe identificar la información y los tipos de documentos requeridos, así como el medio de soporte que los contiene, bien sea físico o digital. Son muchos los beneficios de documentar. Sin embargo, se destacan 7 razones principales. Para la elaboración de la documentación se debe atender a los principios de homogeneidad, extensión, consenso y equilibrio. La elaboración de un documento inicia desde la identificación de la necesidad de su creación, su aprobación, uso y termina la definición de los criterios de disponibilidad y control del mismo. Los documentos pueden elaborarse bajo varias metodologías, como pueden ser cursogramas, flujogramas, pictogramas, entre otros. No importa la forma en que se documente, siempre y cuando se logre el objetivo deseado. Los documentos que describen el desarrollo de actividades deben responder a las preguntas de ¿qué se hace? ¿Por qué lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Y cómo se hace? Por ejemplo, en el caso del documento que describe el procedimiento para la realización de auditorías internas, tenemos la elaboración de la documentación no debería ser un fin, sino debería ser una actividad que aporte valor al sistema de gestión de calidad. Desde los requisitos ISO 9001, el control de la información debe garantizar 9 condiciones: identificación, almacenamiento, preservación, acceso, recuperación, distribución, retención, disposición y control de cambios. Estos 9 criterios se pueden definir en un procedimiento que especifique cada etapa. Y realizar el control global a través de matrices físicas o digitales que consoliden la totalidad de la información. La ISO 9001 establece que las organizaciones deben mantener la información documentada relativa a el alcance del sistema, la operación de los procesos, la política y objetivos de la calidad, la requerida para la eficacia del sistema, el control de la producción y provisión del servicio. Además, la ISO 9001 establece que la organización debe conservar información documentada para demostrar evidencia de la conformidad de su sistema de gestión. La información documentada debe protegerse contra modificaciones no intencionadas. La información documentada de origen externo que la organización determine como necesaria se debe identificar y controlar según sea apropiado. Finalmente, es importante resaltar que la documentación juega un papel básico en las auditorías. En ella se encuentran los criterios para llevar a cabo su ejecución y las evidencias para la demostración de la conformidad y mejora del sistema de gestión. Tenga presente una frase que dice mucho. Si bien es cierto, está orientado a la 9001, es muy similar a lo que pide la 37000. Bien, ahora vamos a revisar el capítulo de operación. Bien, en este capítulo de operación, uno de los principales puntos es la planificación y control operacional del sistema de gestión antisoborno. La norma pide planificar, implementar y controlar procesos, ¿correcto? O sea, el foco de este capítulo 8 son los procesos, ¿correcto? Ahora, los procesos deben cumplir, dice, los requisitos e implementar las acciones de la cláusula 6, ¿no? La cláusula 6 es la cláusula de planificación del sistema. Bien.
Entonces es importante establecer los criterios de los procesos. Eso es básicamente la planificación y control operacional. Es establecer los criterios e implementar el control de procesos de acuerdo a esos criterios. Para ello vamos a tener o disponer de información documentada de soporte que nos ayude después a asegurar y a confiar que los procesos se están llevando a cabo de acuerdo a lo planificado. Y obviamente vamos a controlar los cambios no planificados, ¿no? Atendiendo obviamente las consecuencias si es que estos cambios se han dado, ¿no? El control operacional también incluye, ¿no? Proporcionar o asegurar que los servicios y productos y procesos de origen externo o suministrados de manera externa estén controlados, ¿correcto? Estén controlados. Y tener en cuenta que una organización externa que está fuera del alcance del sistema, ¿no? O podría estar fuera del alcance del sistema, aunque la función o el proceso proporcionado externamente esté dentro del alcance del sistema, ¿no? Es decir, un proveedor está fuera del sistema de gestión porque es un proceso que se hace en, digamos que las oficinas o instalaciones del proveedor, pero es parte, ¿no? del alcance del sistema. Bien. Un punto importante y propio de esta norma es lo conocido como la debida diligencia. Bien. Y la debida diligencia está enfocada en la evaluación del riesgo de soborno en estos tres aspectos. En todas las transacciones, proyectos, actividades, ¿no? que realiza la organización, ¿no? En los socios de negocio, ¿bien? Y en el personal, ¿no? de la organización en determinados puestos de trabajo. En las actividades, en los socios de negocio y en el personal. Bien, entonces nosotros tenemos que enfocar la debida diligencia en estos tres grandes grupos. Bien, entiéndase por debida diligencia la evaluación que hacemos para asegurar que algo que estamos haciendo, ¿no? toma en cuenta los riesgos de soborno y nos aseguramos de hacerlo de tal manera de poder evitar, ¿no? y controlar este riesgo. La organización dice debe evaluar la naturaleza y el alcance de cada riesgo de soborno, ¿no? Con relación a las operaciones, sus proyectos, los socios de negocio y el personal de la organización, ¿no? Cuando hace esta evaluación debe incluir, ¿no? cualquier debida diligencia necesaria para obtener información suficiente para evaluar el riesgo. Bien. La debida diligencia debe actualizarse a una frecuencia definida para que los cambios y la nueva información puedan tener en cuenta debidamente. Bien. Entonces es importante que esta debida diligencia esté implementada. La debida diligencia es un proceso o son controles dentro de los procesos para asegurar que los riesgos, en este caso de soborno, están controlados, ¿no? Entonces, los controles pueden ser financieros, ¿no? Los controles pueden ser financieros para gestionar el riesgo de soborno, ¿no? Los controles financieros normalmente son sistemas o procesos que la organización implementa para administrar las transacciones financieras que tiene. Por ejemplo, pagos, por ejemplo, cobros, ¿no? Y entonces, estas nos ayudan a poder asegurar pues, que en estas transacciones se hacen de manera adecuada, se registran de manera precisa, son completas y son oportunas, ¿no? Aquí, por ejemplo, se están citando 8 formas de controlar financieramente la organización. Por ejemplo, dice, implementar una separación de funciones de modo que la misma persona, ¿no? que inicie un proceso, ¿no? no pueda, o la misma persona no pueda iniciar o aprobar un pago, ¿no? Es decir, si yo soy, digamos,
el área de valorizaciones, ¿no?, de la organización. Entonces apruebo la valorización del cliente, pero no soy quien gestiona su pago. Quien gestiona su pago es otra área, digamos tesorería, por ejemplo, ¿no? Entonces esa separación de funciones a la hora de ejecutar, por ejemplo, una compra, una adquisición, quien paga debe ser alguien que no está en el proceso de la compra, ¿no? Eso, por ejemplo, ayuda a evitar el riesgo de soborno, ¿correcto? Implementar niveles apropiados de autoridad para la aprobación de pagos, ¿no? ¿Quién aprueba este pago? Bueno, el pago tiene que tener una orden aprobada, tiene que tener una orden con entregables, ¿no?, validados, una valorización, una factura, ¿no?, y finalmente el pago, ¿no? Entonces, esos son niveles de autoridad, ¿no? ¿Quién aprueba la orden de compra? ¿Quién aprueba la valorización? ¿Quién aprueba finalmente el pago? Requerir al menos dos firmas para las aprobaciones de pagos, ¿no? Yo recuerdo que antiguamente teníamos un conserje que agarraba y llevaba los cheques que firmaba el gerente general y se los llevaba a un director, ¿no? Porque había un directorio. Cualquier director podría firmar al lado del gerente general y ese cheque se pagaba. Entonces, esa doble firma era un doble check, como se dicen, para poder aprobar el pago. Bien. Luego tenemos exigir que se adjunte la documentación que justifica una autorización de pago. O sea, yo voy a pagar, pero necesito entonces, ¿a qué estoy pagando? Un servicio. Ya, dame la orden de ese servicio. Dame las evidencias que el servicio se realizó. Dame la factura, ¿no? Y aprobamos el pago. Entonces son las evidencias que justifican que se tenga que autorizar el pago. Restringir el uso de efectivo e implementar métodos eficaces de control de efectivo. Claro. Por ejemplo, el pago a través de lo que le llaman este telebanking, ¿no? Las transferencias, ¿correcto? Que tienen controles, que tienen checks, ¿no? Que tienen, por ejemplo, el control de máximos, ¿no? De transferencias máximas o de accesos también, ¿no? Todos tienen acceso al efectivo, ¿no? Sino que cuando está bancarizado hay un control mayor sobre el dinero. Bien. De hecho, a muchas organizaciones se le exige que el dinero esté bancarizado, no tienen una cuenta corriente, ¿no? Obligadamente tienen que administrar una cuenta corriente. Exigir que las categorizaciones y descripciones de los pagos en las cuentas sean precisas y claras, ¿no? ¿Correcto? A la hora de describir lo que se va a pagar, a la hora de detallar a qué categoría pertenece, debe estar muy claro y muy detallado y muy preciso en los documentos que se están sustentando. Hacer exámenes a la gestión e integrar los planificados de las transacciones financieras significativas, ¿no? ¿No? Cada trimestre, de repente, hacer una auditoría, ¿no? Una revisión, ¿no?, de los pagos, de los pagos que hemos hecho, de los servicios que hemos tomado, ¿no? Por ejemplo, por montos, ¿no? Montos mayores a tal nivel van a pasar a auditoría, ¿no? Y en esa auditoría se revisa de manera completa todo el ciclo, ¿no? Desde que la necesidad de adquirir un servicio o producto se identificó, ¿no?, hasta el momento en que se pagó por esa necesidad, producto o servicio. Toda esa ruta es auditable, ¿bien?, para servicios, transacciones financieras significativas. Y por otro lado, hacer auditorías ya independientes. Estas que están acá, esas examinaciones que están por acá, son internas, ¿no? Esas se las hacen las mismas áreas contables de repente, o el área de finanzas, o el área de administración, ¿no? Pero aparte, por ejemplo, el directorio podría pedir auditorías financieras independientes. Viene una empresa tipo Lloyds, tipo Ernst Youngs, tipo KPMG, ¿no? Una de estas empresas que hacen auditorías, ¿no?, de manera independiente. Ellos son ajenos al negocio.
Entonces, eso da cierta seguridad de que, ¿no?, las transacciones financieras se están llevando a cabo de acuerdo a lo previsto por las normas, digamos, legales y por las normas internas de la organización, ¿no? Y todos esos controles se están cumpliendo. Bien, entonces, esos son los controles financieros que debemos implementar. También tenemos controles que no son financieros, ¿no? Por ejemplo, controles relacionados a todo lo que son proveedores, consultores, contratistas, ¿no?, los cuales tienen que ser aprobados por una precalificación, dice, en virtud del cual se evalúe la probabilidad de que participen en sobornos, ¿no?, con debida diligencia en este proceso. O sea, es una precalificación que incluya evidencias, que incluya información sobre, digamos que, la historia, ¿correcto?, de los contratistas o contratistas, ¿no? Quienes han estado metidos en estos temas de soborno a veces tienen denuncias, tienen juicios, tienen, digamos, este tipo de, de problemas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se evalúa, ¿no? ¿Correcto? Entonces es importante incluir dentro de la precalificación, de repente no de todos los proveedores, de repente de los más críticos, los que representan de repente financieramente por el tipo de producto que dan o servicio, por el monto, por el tamaño, podría significar un riesgo mayor, un impacto mayor en el software. Luego tenemos adquisición de contratos cuando sea posible y razonable, solo después de que se haya llevado a cabo un proceso de licitación competitivo justo y en ese caso transparente entre al menos tres competidores, ¿no? O sea, yo implemento dentro de mi proceso de adquisiciones cuando aplica, por ejemplo, hacer un concurso, ¿no? No en todos los casos, ¿no? No voy a comprar un lapicero, voy a concursar, ¿no? Pero si voy a comprar, no sé, un equipo, ¿no? Si voy a adquirir una instalación o un servicio de construcción, por ejemplo, debería licitarlo, ¿no? Debería pedir propuestas por lo menos a tres proveedores y hacer, por ejemplo, estas evaluaciones, digamos, de las propuestas, ¿no?, con un equipo, ¿no?, competitivo que vea la parte técnica y comercial, ¿no? Que justamente esto va de la mano con esto de acá, ¿no? Exigir que al menos dos personas evalúen las propuestas, ¿no? Una desde el punto de vista técnico y otra desde el punto de vista comercial. Bien, inclusive hay veces que la propuesta la evalúan tres expertos, ¿no? Uno la parte comercial, otro la parte técnica y otro toda la parte de sistema de gestión, ¿no? Llámese seguridad, calidad, medio ambiente y la parte de tema de soborno también. Evalúan si tiene política, evalúan si tiene procedimientos, si tiene controles, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, tres evaluaciones, ¿no? La propuesta se parte en tres, ¿no? Propuestas obviamente, de contratistas, de proveedores, ¿no? Implementar, dice, una separación de funciones, de modo que el personal que aprueba la colocación de un contrato sea diferente del que coloca o el que solicita la colocación, ¿no? Obviamente, quien solicita un contrato es un área operativa, pero quien coloca el contrato es el área de administración, el área de compras, ¿no? Bien, de una función diferente a los que administran el contrato o aprueban el trabajo realizado en virtud del contrato. Bien, o sea, siempre hay un área de contratos a veces, ¿no?, que es la que se encarga de administrar ese contrato, de que se hagan los pagos, aprueban los pagos y como por otro lado también verifican que en contraprestación se estén realizando todas las entregables del servicio que se está prestando. Bien, entonces, como ustedes ven, los controles no financieros están muy abocados a lo que es adquisiciones. Bien, pero también esto puede estar en la parte comercial, en la parte de recursos humanos, ¿no? Porque también tenemos ahí socios de negocio, tenemos procesos que pueden tener riesgos de soborno, ¿no?
Entonces, todos los controles que se coloquen en función a evitar y prevenir el riesgo, bienvenido, ¿no? Entonces, ya definidos los controles, definida la debida diligencia y los controles financieros, no financieros, habría que implementar los controles en las organizaciones controladas y por socios de negocio, ¿no? Es decir, aquí en el 8.5 la organización incide en que esto también debe incluir a organizaciones, ¿no?, que estén bajo el control de nuestra organización, ¿no? Por ejemplo, hay organizaciones que tienen o que han formado una organización que les ayuda en, por ejemplo, el servicio contable, ¿no? O el servicio administrativo, o todo lo que es el servicio, no sé, de repente de seguridad, o todo el servicio de vigilancia, ¿no? Entonces son empresas, ¿no?, que de alguna manera están bajo nuestro control. Entonces, ellos también tienen que alinearse con la implementación del sistema de gestión antisoborno e implementar los controles de soborno que son aplicables a su negocio, ¿no? Y en caso, dice, solo en la medida en que sea razonable y proporcional en relación con los riesgos de soborno a los que se enfrenta la organización controlada, teniendo en cuenta la evaluación del riesgo de soborno realizada en el capítulo 4.5, ¿no? Es decir, el, el- el nivel de control o de implementación sobre estas organizaciones está en proporción a los riesgos de soborno encontrados, ¿no? ¿Correcto? Entonces, seremos más incisivos, seremos más controladores, ¿no?, con organizaciones o socios de negocio que obviamente puedan tener mayor riesgo de soborno con nuestra organización. Cuando hayan socios no controlados por la organización, donde se haya identificado riesgos de soborno y donde los controles de antisoborno implementados, ¿no?, ayudarían a mitigar el riesgo relevante, se debe implementar los siguientes procedimientos, dice, ¿no? La organización debe determinar si el socio de negocio tiene en marcha controles de antisoborno relevantes. Y cuando no tenga en marcha estos controles, ¿no?, entonces acá la norma es muy clara. Si no puedo verificar esos controles, si no tiene controles, entonces cuando sea posible, la organización debe exigir al socio de negocio la implementación de estos controles en relación al proyecto, transacción que está realizando. Y cuando no sea posible exigirles, entonces la organización debe tomar en cuenta el riesgo, ¿no?, y la forma en que se gestionan estos riesgos, ¿no? O sea, la organización debe implementar controles de tal manera de poder evitar que este riesgo que nace en un socio de negocio llegue a la organización, ¿no? E incluso la organización va un poco más allá, dice, los compromisos de soborno, o antisoborno, perdón, para socios de negocios deben exigir procedimientos que comprometan a este socio a prevenir el soborno, a determinar, ¿no?, si este socio, en un caso de soborno, en nombre de nuestra organización, es posible que nosotros, ¿no?, seamos capaces de terminar la relación con ese socio. Bien, porque hay un riesgo de afectar a la organización, ¿no? O sea, eso lo da como una posibilidad, ¿no? Siempre que se dé un soborno, ¿no? Cuando no sea posible cumplir con los requisitos anteriores,
Este debe ser un factor de tener en cuenta para evaluar el riesgo de soborno en relación al socio y la forma de gestionar los riesgos, ¿no? Con este socio. Regalos, atenciones y donaciones. La organización debe implementar procedimientos que estén diseñados para prevenir la oferta, el suministro o la aceptación de regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares en los que la oferta, el suministro, la aceptación son o razonablemente podrían ser percibidos como soborno. Bien. Entonces tenemos que implementar estos procesos, esos procedimientos para prevenir este tema. Bien. Pregunta. Según el manual de ética de CEPROCAL, en caso de recibir regalos, beneficios, préstamos o propinas de clientes, competidores o proveedores, se debe informar inmediatamente al jefe inmediato, al jefe corporativo y al gerente general. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dice Emma Rojas, que recientemente se ha unido al grupo? ¿O ver a alguien diferente? No sé, ¿alguien quiera participar respondiendo verdadero o falso? Luis, ¿es verdadero la pregunta que le Verdadero, hice? ¿no? Nosotros estamos sí, obligados a reportar cualquier tipo si hemos recibido algún tipo de obsequio o lo que fuera. Es más, nuestra política acá, de acuerdo a nuestro manual, es de que debería hacerse, recabarse todos esos obsequios para el final de año hacer como un sorteo, ¿no? O designarlo de acuerdo a lo que la gerencia vea por conveniente. Correcto. Muy bien. Gracias, Eduardo. Entonces es, como dice Eduardo, verdadero, ¿no? Muy bien. Gestión, dice, de la insuficiencia de controles antisoborno. Cuando la debida diligencia realizada en una operación, proyecto, actividad o relación específica con un socio de negocio establece que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados por los controles antisoborno existentes y la organización no puede o no desea implementar controles de soborno adicionales o mejores o tomar otras medidas actuales para permitir a la organización gestionar los riesgos de soborno relevantes, la organización debe, o sea, nosotros debemos, en el caso de una operación, proyecto o relación existente que se esté dando ahorita, adoptar las medidas adecuadas a los riesgos de soborno y la naturaleza de la operación. Para terminar, dice, interrumpir, suspender o retirar de ella tan pronto sea posible. ¿Correcto? Entonces, cuando se detecte gestión de insuficiencia de control antisoborno, una de las medidas es retirarse de esa relación. Bien. La otra es, en caso de una nueva propuesta, ¿correcto? Actividad o relación, posponer o negarse a continuar con ella. ¿No? O sea, no continuar ya en algo nuevo y lo que existe, interrumpirlo, terminarlo, suspender o retirarse. ¿Correcto? Pero esto está obligado, dice,
cuando la debida diligencia, ¿no? O sea, cuando los controles, ¿no?, que se han colocado no pueden ser gestionados por los controladores, por los controles antisoborno existentes, o sea, los riesgos no pueden ser controlados y la organización no puede o no desea implementar controles antisobornos. Estamos hablando del socio, ¿no? Del socio de negocio, la organización que tiene algún contrato. Puede ser un cliente, puede ser un proveedor, ¿no? O no desea implementar los controles o mejorarlos de manera adecuada, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos cosas, ¿no? La norma también es muy tajante en este tema, ¿no? Correcto. Planteamiento de inquietudes, ¿no? Entiéndase planteamiento de inquietudes como el reporte, ¿no? Digamos, libre, que puede hacer cualquier persona de la organización, ¿no?, con buena fe, en el sentido de informar, ¿no?, sobre la creencia, la sospecha, el intento, ¿no?, incumplimientos o debilidades de la gestión antisoborno, ¿no? Eh, Manejar la confidencialidad de estos temas para proteger al informante y a las personas que participan, permitir la denuncia anónima, prohibir represalias y proteger a los que realizan el reporte de represalias, permitir que el personal reciba asesoramiento de una persona apropiada sobre qué hacer si se enfrenta a ningún problema o situación que podría involucrar soborno, ¿no? Hay organizaciones que nombran, por ejemplo, un comité de ética, ¿no? Comité de ética está formado por el gerente general, el gerente de recursos humanos y el gerente de gestión antisoborno. Y entonces cada caso lo tratan esas tres personas, esos tres cargos. Se reúnen, evalúan la información, el reporte y toman una decisión. Bien. Eh, entonces la organización debe asegurarse de que todo el personal esté al tanto de los procedimientos de reporte y que sean capaces de utilizarlos, es decir, que todos sepamos cómo reportar, ¿no? Saber cuáles son los derechos que tengo, cuáles son los deberes que tengo como personal y los derechos, ¿no? Como informante, como denunciante, ¿no? Y las protecciones que también tengo, ¿no? Entonces, eso es para un poco dar confianza, ¿no? Motivar a que cuando se vea este tipo de actos sean denunciados, ¿no? Se le dice inquietudes porque en realidad no sería un acto de sobornos hasta que no sea aprobado, ¿no? Pero a partir de una inquietud a veces surgen estos temas, ¿no? Ahora, también la inquietud es cuando uno tiene una duda, ¿no? Y plantea a la organización lo siguiente, ¿no? Estoy haciendo esto, venía haciendo esto, ¿es correcto dentro de nuestro sistema de soborno o no es correcto? Entonces, eso también evalúa la organización y la organización define procedimientos, procesos, ¿no? Responsabilidades para, si advierte un riesgo de soborno, pues ir por una ruta donde este riesgo esté controlado o evitado, ¿no? Cuando ya se da el soborno y identificamos el soborno, entonces nosotros necesitamos hacer una evaluación, una investigación, ¿correcto?, de este soborno detectado, informado o del cual se sospecha. También por una sospecha se puede levantar se puede hacer una investigación. Requerir las medidas apropiadas en caso se detecte o se confirme, se revele el soborno o la violación a una política antisoborno.
Por ejemplo, ¿no? Si alguien recibe regalo y la organización ya dijo de que no puede recibir regalos, entonces la organización se entera de que esta persona ha recibido regalos. De repente recibió regalo y no pasó nada porque la intención del cliente era, no sé, agradecerle, ¿no? Ser atento, ¿no? Y le dio un regalo, ¿no? Pero lo recibió. Y la política, el código dice que tú no debes recibir regalo, ¿correcto? Bien. Entonces, de repente no hubo un caso de soborno, pero sí hubo un incumplimiento a la política o al código de ética, ¿no? Requerir las medidas apropiadas, ¿no? Correcto, las medidas apropiadas. Empoderar y dar facilidades a los investigadores, ¿correcto? Acuérdense que los investigados podrían ser de la alta dirección también, entonces necesitamos dar, empoderar y facilitar de acuerdo, ¿no? Al nivel de investigación. Una cosa es investigar a un trabajador, otra cosa es investigar a un jefe, a un gerente, y otra cosa es investigar, ¿no? A la gerencia general, ¿no? O sea, estamos hablando de diferentes niveles, ¿no? Entonces, ahí entran a actuar, por ejemplo, y es por eso que en esta norma, aparte de la alta dirección, está el órgano de gobierno, ¿no? Que es el directorio, ¿no? Y está inclusive la función antisoborno, que normalmente reporta al directorio. Entonces, ahí tenemos niveles de empoderamiento de acuerdo a el tipo de investigación que se va a hacer, ¿no? Requerir la cooperación del personal pertinente, ¿correcto? Porque obviamente vamos a necesitar entrevistar, igual que en un caso de un accidente, ¿no? Necesitamos encontrar el origen y cómo se dieron las cosas, entonces necesitamos tener declaraciones juradas, necesitamos que las personas cooperen, colaboren, ¿no? Y para ello necesitamos pues que las personas se sientan libres, se sientan protegidas, ¿no? Eh, Importante que estas investigaciones lleguen, ¿no? Estos informes lleguen al encargado de antisoborno, a la función antisoborno, ¿no? Y otras funciones de cumplimiento de la organización, ¿no? La investigación debe ser confidencial, ¿no? Y los resultados también confidenciales. La investigación, dice, debe llevarse a cabo y reportada al personal que no forma parte del rol o función que está siendo investigado. Y la organización puede nombrar a un socio de negocios para llevar a cabo la investigación, es decir, puede tener un tercero que se haga cargo de la investigación y reportar los resultados al personal que no forma parte del rol o función que está siendo investigado. Muy bien, entonces con eso terminamos esta parte de operación del sistema de gestión antisoborno, ¿no? Y como ustedes saben, entonces tenemos que incidir en la debida diligencia, incidir en los controles financieros no financieros, incidir en qué pasa si no es suficiente un control, ¿no? Con los compromisos antisobornos y finalmente con la investigación, ¿no? Perdón, primero con planteamiento de inquietudes y luego con la investigación en caso, ¿no? Surja un riesgo de soborno, ¿no? Que amerite investigación. Bien, entonces vamos ahora a continuar con la última parte, digamos, de este curso. Y vamos a hablar sobre la evaluación del desempeño del sistema de gestión, ¿no? Ustedes saben que un sistema de gestión tiene una serie de procedimientos, procesos, políticas, objetivos, roles, responsabilidades, ¿no? Definidas. Entonces,
Nosotros necesitamos asegurar, controlar, verificar que este sistema está funcionando, ¿no? Que le está siendo útil a la organización. Entonces es importante hacer seguimiento, medición, análisis y evaluación. Muy bien. A ver, grupo uno, adelante. Seguimiento. ¿Se me escucha? Sí, Tania, adelante. Sí, buenos días. Bueno, en la etapa de seguimiento consiste más que nada en lo que es observar, supervisar y verificar en el tiempo real, ¿no? Cómo está funcionando el sistema de gestión de sabores, ¿no? El objetivo principal en esta etapa es más que nada detectar alguna desviación, en caso si hay alguna alerta o riesgo, ¿no? Antes de que se convierta en un problema mayor. En sí, se puede decir que es como una supervisión continua que se tiene que hacer, ¿no? Ajá, correcto. ¿Y se hace sobre qué? ¿Sobre procesos o resultados? No sobre procesos. Procesos, claro. Sobre las actividades, los procesos. Muy bien, muy bien. Muy bien al grupo uno. Vamos con el grupo 2, medición. Sí, a ver, con el tema de medición, ¿qué es medición? Es el proceso de recabar información relevante que luego será transformada en una data numérica para poder luego ser medido, pues, ¿no? Después, pero ¿con qué propósito, no? El propósito en sí es saber objetivamente cómo van nuestras herramientas de medición que previamente nosotros hemos ya definido. Y con qué frecuencia, mucho depende del proceso que nosotros queremos medir, ¿no? Es lo que hablábamos en el curso, puede ser, no sé, dependiendo, puede ser mensual, bimestral, semestral o anual. Mucho depende qué vamos a medir, pues, ¿no? Ujú. ¿Y se da sobre qué? ¿Sobre los procesos o sobre los resultados? Perdón, ¿no te escuché bien? ¿La medición se da sobre los procesos o sobre los resultados? Ah, no, bueno, la medición va sobre los resultados, pues, ¿no? Ujú, correcto. También hay, digamos, mediciones del proceso, también existen mediciones de los procesos, pero principalmente es de los resultados, ¿no? Principalmente los resultados. Muy bien, ¿no? Y la medición siempre amerita una comparación, ¿no? Cuando uno mide, siempre tiene una regla para medir, ¿no? Una línea base. O sea, se mide contra algo, ¿no? Bien, entonces, la medición puede ser contra el procedimiento, ¿no? Puede ser Claro. contra el requisito, contra el estándar, contra, ¿no? Claro, es el semáforo, pues, ¿no? Para ver qué tan bien estamos, o estamos muy bien, o estamos muy mal, o estamos en el promedio. De acuerdo. Ok, entonces ya tenemos claro qué es seguimiento y medición, y ambos se complementan, ¿no? Yo le hago seguimiento a algo que se está desarrollando, ¿no? Lo monitoreo, lo superviso, lo traqueo, ¿no? De tal manera de poder saber si está siguiendo el camino previsto, ¿no? Por eso es el seguimiento, ¿no? Para ver si sigue con lo planificado, se está cumpliendo. Y luego la medición me ayuda a saber las desviaciones, ¿no? A poder cuantificar las desviaciones. Hay mediciones que son cualitativas, hay mediciones que son cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, el riesgo normalmente se mide, se evalúa de manera cualitativa, ¿no? Pero hay riesgos que sí los puedo medir de manera cuantitativa, ¿no? Los riesgos financieros, por ejemplo, sí hacen evaluaciones cuantitativas, ¿no? En la evaluación de proyectos, por ejemplo. Bien, entonces, las mediciones siempre necesitan saber contra qué estoy midiendo, ¿no? Es una comparación. Bien, entonces ahora nos vamos al análisis. A ver, grupo 3, análisis. Sí, por supuesto. Vivian. La etapa del análisis, principalmente aquí la organización evalúa qué necesita para poder implementar el sistema de gestión y también cómo se encuentra en comparación con los requisitos de la norma.
Esto consiste principalmente en, bueno, actividades como, primero, revisar cuáles son los requisitos que la norma exige, identificar también cuáles son las brechas entre la empresa actualmente y lo que debería hacer según indica la norma. Asimismo, también analizar riesgos de soborno, evaluar también controles existentes y determinar también sus alcances, ¿no?, del sistema. En resumen, consiste en poder diagnosticar el estado actual de la organización y poder identificar y definir qué es lo que falta para poder cumplir, para poder llegar a la meta que es poder certificarse con esta norma, ¿no? Ujú, de acuerdo, muy bien. Entonces, el análisis nos ayuda normalmente a convertir los datos en información, ¿no? El análisis es el paso previo para tomar decisiones. Si yo no analizo los datos que vienen del seguimiento y la medición, es probable que mis decisiones o sean muy superficiales o sean decisiones equivocadas, porque me dejo guiar normalmente pues por lo que veo, ¿no? Por los efectos, pero no miro más allá. Y entonces el análisis me ayuda a procesar la información y a tenerla, digamos, ordenada, disponible, categorizada, ¿no? Sintetizada, organizada, estructurada, para poder evaluar, que es el siguiente paso. Bien, vamos con el grupo 4, evaluación. Ya, permite a las organizaciones identificar, comprender, mitigar los riesgos asociados con el soborno en todas las fases, ¿no? En todas sus unidades de mejora. Esto implica revisar y mejorar continuamente las políticas, los procedimientos y prácticas empresariales para garantizar su idoneidad y eficacia en la prevención del soborno. Asimismo, también los resultados deben ser válidos y fiables. Debe haber un responsable del seguimiento y medición y el resultado esperado de la evaluación. Por ejemplo, la conformidad de la norma, fortalezas del sistema, no, no conformidades, oportunidades de mejor nivel de madurez del sistema. Correcto. Bien, ¿no? Ahí la evaluación, ¿no? Se hace contra los objetivos, contra los resultados que yo busco ya. ¿Correcto? El seguimiento de la medición se hace en las etapas, bien, pero ya contra el objetivo de lo que busco, ya es la evaluación. Y la evaluación es el paso previo para tomar decisiones. Y la evaluación necesita que la data, la información se haya canalizado para poder tener una buena evaluación y poder tomar una buena decisión. ¿Correcto? La evaluación tiene que ser oportuna para que las decisiones sean, digamos, oportunas. ¿Correcto? Bien, entonces de esa manera hemos completado estos cuatro, digamos, actividades que tienen que ver con la evaluación del desempeño del sistema de gestión, ¿no? Que es el gran requisito que estamos revisando en este momento, ¿no? Bien, entonces nos vamos acá justamente. Y aquí tenemos una pregunta. Según la ISO 19011, ¿podría un auditor de muchos años de experiencia realizar la auditoría, un proceso donde el auditado responsable es su familiar, sabiendo que ambos son muy profesionales? Y no podríamos pensar que la objetividad e imparcialidad esté siendo vulnerada. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? Claro. Por más experiencia, por más profesionalismo que pueda tener una persona, ¿correcto? Lo que pide en este caso, bueno, la norma 19.000 es una norma de directrices de buenas prácticas para auditores, ¿bien? No vamos a revisar en este curso esa norma, pero vamos a hablar de algunos elementos de esa norma porque la 37 pues tiene un capítulo justamente como parte del seguimiento y la medición
las auditorías, ¿no? Las auditorías internas. Entonces, esta norma establece pues competencias para los auditores y buenas prácticas para las auditorías. Y una de las cosas que dice es que tenemos que asegurar, dice, la objetividad e imparcialidad. Entonces, ¿cómo aseguro? Justamente evitando que nadie audite su propio trabajo y que tampoco, ¿no?, haya una relación familiar, inclusive amical, ¿no?, entre auditado y auditor. El mismo auditor está comprometido con mencionar ese conflicto de intereses, de tal manera de siempre asegurar la objetividad y la imparcialidad en este proceso de auditoría. Bien, como dijo Miguel, es obviamente falso, ¿no? Entonces, la auditoría interna es un proceso sistemático, documentado, planificado, ¿no?, objetivo, que nos ayuda a verificar que los procesos cumplan con los requisitos, ¿no?, que el sistema de gestión esté conforme con los requisitos de la organización y de la norma y que se esté implementando de manera eficaz. Las auditorías, ¿no?, pueden variar dependiendo de los factores, de los tamaños de la empresa, de las estructuras, de la madurez, de las ubicaciones, ¿no? Cómo se llevan a cabo las auditorías va a depender de la organización, ¿no?, de su tamaño, estructura, naturaleza, riesgos, ¿no? Un componente importante de las auditorías internas es el programa de auditoría, ¿no? El programa donde se planifica, se establece, ¿no?, la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y para elaboración de informes de las auditorías de la organización. Ustedes manejan un programa ya de auditorías, obviamente, están certificados y tienen un programa de auditorías. En ese programa de auditorías tendríamos que incluir, en este caso, los requisitos, ¿no?, de la ISO 37001 para poder incluirlos en la revisión que se haga, ¿no?, de acuerdo al programa de estos requisitos en los procesos, ¿no? Las organizaciones pueden tener uno o varios programas. Puede haber un programa para toda la organización, como un programa corporativo, y en el caso de ustedes que tienen diferentes proyectos de diferentes naturalezas, clientes, tamaños, plazos, costos, personal, yo creo que les convendría tener un programa de auditorías para cada, ¿no?, para cada proyecto, para cada sede donde están ahí, ¿no?, a la medida de sus tamaño, naturaleza, ¿no? Bien. Pero obviamente siempre un programa corporativo que establezca los lineamientos generales de cómo se hacen las auditorías en CEPROCAL, ¿no?, considerando siempre la importancia de los procesos y los resultados de las auditorías previas. Bien. Este programa debe definir los objetivos. ¿Qué busco con estas auditorías? ¿Cuáles son los criterios para la auditoría? Procedimientos, manuales, actas, hasta los contratos pueden ser criterios. Y definir el alcance para cada una de las auditorías, ¿no? Entiéndase por alcance los procesos que abarca, las actividades que abarca, los lugares que abarca, ¿no? Podrían ustedes decir, tengo mi programa de auditorías norte, ¿no?, y todas las operaciones, no sé, porque están en Piura, Trujillo, Chiclayo, Cajamarca, están en ese programa. Tengo el programa de auditoría sur, todas las que están pues en Puno, en Cusco, Arequipa, Moquegua, sur. Y centro, todas las que están en Lima, Junín, Pasco, o sea, ustedes pueden hacer un programa por zonas, ¿no? O pueden hacer un programa por proyectos, ¿no? Entonces, esa forma de organizarse va a depender mucho de cómo definan ustedes el alcance. Tienen que tener seleccionados auditores competentes para hacer estas auditorías con objetividad e imparcialidad, como mencionamos. Asegurando que las auditorías se informen a la dirección, ¿no?, a la alta dirección, a la función antisoborno y obviamente al gobierno, al órgano de gobierno, que es el directorio, ¿no?, cuando sea apropiado. Se conservará información documentada como evidencia de la ejecución de los programas de auditoría. Bien.
Las auditorías deben ser razonables, proporcionales y basadas en el riesgo, ¿no? O sea, digamos que yo seré más incisivo, tomaré más horas, más días, más tiempo, gente más competente en procesos que tengan riesgo de soborno más importantes, más relevantes. Bien. Dichas auditorías deben incluir un proceso de auditoría interna con procedimientos y controles que incluyan, ¿no?, la revisión del soborno o la sospecha de soborno, del incumplimiento de los requisitos de la política, la falta por parte de los socios de negocio de cumplir con los requisitos antisoborno o las debilidades y oportunidades de mejora del sistema de gestión. O sea, esos cuatro elementos tienen que estar, digamos, previstos dentro de lo que mis auditorías, ¿no?, tienen que controlar o verificar, ¿correcto? Riesgo de soborno, sospecha de soborno, incumplimientos, falta por parte de los socios de negocio o debilidades y oportunidades del sistema de gestión. Objetividad e imparcialidad. Dice, para asegurar la objetividad e imparcialidad de los programas de auditoría, la organización debe asegurar que las auditorías se efectúan por una función independiente o personal designado para este proceso. La función de cumplimiento de soborno, a menos que el alcance de la auditoría incluya una evaluación del propio sistema o un trabajo similar para el que la función antisoborno es responsable. Una persona apropiada de un departamento o función distinta del que se está auditando o una tercera parte apropiada, un grupo que comprenda cualquiera de las cuatro mencionadas, ¿no? Siempre asegurando de que ningún auditor realiza la auditoría de su propio área de trabajo o de su propio trabajo, ¿no? Ya, tenemos que asegurar la independencia, ¿no? Bien, siempre independencia al proceso. Señora Ya, mayoría. perfecto. Perfecto. Muchas gracias entonces. Ya nos vemos. Cuídense. Nos vemos el próximo miércoles. Buen fin de semana.